Un poco del currículum de Isabel, ya después Mauricio se encargará de glosar sobre la escritora. Ella nació en Cádiz en 1964, de formación universitaria, experta en criminología, experta en criminalidad y seguridad pública y técnico en empresas y actividades técnicas. Es secretaria y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Cultural y Editorial Cántaro desde 1996, habiendo sido vocal de gestión editora y vocal de gestión administrativa. Publica en su revista cultural y en su colección de libros lo siguiente: Insistencia sobre un mismo punto, publicada en 1985-1987, una novela escrita entre sus años, El terror milenario, otra novela escrita entre 1988 y 2002, El siglo de oro español, entre 1939 y 1980, el ensayo Droga en la Guerra Fría 1, Droga en la Guerra Fría 2, Lilliput y la bitácora, poesía, El siglo de oro español, segunda edición, ensayo, prologada y presentada en el Ateneo de Cádiz por el catedrático Pedro Payán Sotomayor. Distensión tras la Guerra Fría entre 1997 y 2007, en un ensayo, Geometría analítica para la distensión, otro ensayo, Efectos burbuja, seguimos con los ensayos, Veladas poéticas navideñas, poesía, y después ha sido prologuista de Antonio Rodríguez Lorca, de sus obras Lorca, su vida, su obra y mi crítica. En un ensayo, después también están las hipérboles andaluzas y benigno, novela presentada en el 2005 en el Ateneo de Cádiz por el catedrático Pedro Payán Sotomayor. Actualmente colabora con su columna La Pensadora en el grupo editorial Publicaciones del Sur, en el periódico semanal Eres de Información y otras publicaciones periódicas del mismo grupo. Ha colaborado con la revista Azahar de Poesía y publicada en la primera antología Azahar número 3 de la colección Azahar de Poesía, mención honorífica en su segundo premio de poesía. Ha participado en las veladas poéticas navideñas organizadas por la Asociación de Veredictas de Jerez y publicado en sus antologías anuales colección de poesía entre los años 1993 y 2007. Ha sido redactora de la revista de actualidad Cádiz. Ha colaborado en prensa en los periódicos Diario de Cádiz, el periódico de la Bahía, etc. Y en radio, en el programa radiofónico La Mañana de la COPE con la sección Rincón Política. En Onda Litoral con su propio programa Coloquio, Un par de razones. Y en Frontera Radio y la tertulia radiofónica Puerto Real. Ha sido archivera de la entidad científica, artística y literaria Foro Libre bajo la dirección de Juan Antonio Sánchez Ramos, grupo que actualmente celebra sus tertulias literarias bajo la dirección del senador Francisco Arias. Es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España, autores científicos y técnicos y académicos, y también es miembro del Centro Español de Derecho del Programa. Bueno, pues es un poco el currículum de nuestra escritora que hoy va a presentar don Mauricio Vilcano. Yo no sé si que gloso un poco sobre don Mauricio, aunque sé que algunos le conocéis, ¿no? Bastante. Mauricio es poeta, narrador y crítico, viene desarrollando desde la década de los 80 un intenso e inquietante activismo cultural, editor y periodista, ha estado al frente de numerosas publicaciones y propiciado múltiples actos, encuentros y convocatorias, llevando la palabra a lugares tan dispares como cárceles y palacios, aulas y tabernas, burdeles y templos. Y punto suspensivo, que no termina ahí. Entre sus talleres de creación literaria destacan la que imparte la Fundación Caballero Lunar, es licenciado en Geografía e Historia, sección Historia de América y el Centro Universitario en Gestión Cultural. Promueve otras iniciativas, el primer certamen internacional de microrelatos Cardenal Mendoza, que vinculado al presidente, tu Odisea para América Latina se refleja en ensayos y antologías como Benditos Poetas Malditos o en la narrativa de sus cuentos con alcohol. Ha dado a conocer en España
la obra de poetas hispanoamericanos como los autores dadaístas y Raúl Gómez Joaquín, e investigado la vida y obra de otros escritores olvidados o perdidos como Francisco Hugo de Cea. Sus poemarios, 19 sonetos y un canto a Venecia, a dos poetas suicidas o la declaración de un vencido, rinden culto con el sutil maridaje de la inteligencia y de los sentidos, a la singular rebeldía de un poeta. En su poemario, Callar al tiempo, insiste en esta imagen disidente, a partir de una reconstrucción espiritual y sensual que desemboca en el silencio. Bueno, tendría más, pero se trata, yo dejaré la palabra a ellos, de darle las gracias a Mauricio por su asistencia, por presentar a Isabel Verdugo, de agradecer a Isabel Verdugo que haya presentado el libro y también, pues bueno, de darle las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia a este acto que organiza el Ateneo. Gracias, les dejo a los dos y yo paso a darles la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel, por la deferencia de haberme elegido como presentador de tu libro. Gracias, por supuesto, al Ateneo, a su presidente, por estas amables palabras de introducción y por cedernos esta tribuna y este salón donde tantas actividades culturales se desarrollan. Y bueno, es una oportunidad, una vez más, de acercarnos las personas inquietas por la literatura, por la cultura, por el arte en general, de acercarnos y de vernos y de compartir. Vamos ahora a escuchar a Isabel y a su interesante libro, pero bueno, primero he esbozado unas líneas de presentación. Como se trata del siglo de oro y hay una máxima de Quevedo que dice libre es el lector de prólogos largos, pues yo voy a ser breve, relativamente breve. Los españoles solemos avergonzarnos de aquellos episodios más flamantes de nuestra historia como nación. La reconquista que nos liberó del yugo del Islam o el descubrimiento de un nuevo mundo para expandir la civilización. Ante el siglo de oro y sus grandes creadores literarios y artísticos, el ciudadano de a pie ha transformado aquel viejo complejo de culpa en olvido e indiferencia. Así, las obras de nuestros clásicos van quedando cada vez más relegadas en los planes de estudio, de tal modo que se han convertido en autores todavía citados, pero menos leídos. Por eso, es una oportunidad placentera sumergirse en las páginas de este compendio que ha escrito Isabel Verdugo Conesa y cuya segunda edición en la colección Tántalo presentamos. La primera también salió allá por 2003 en esta misma editorial, a la que dieron forma un trío grupos de escritores en el gaditano barrio de La Laguna y a cuyo principal mentor, Antonio Rodríguez Lorca, tristemente fallecido en 2010, queremos rendir hoy póstumo reconocimiento. Él debía haber presentado en Cádiz la primera edición del Siglo de Oro español en diciembre de 2003. Aquejado por la enfermedad, lo hizo en su lugar José María Álvarez Galván. Además de expresar su sentida admiración hacia el primero, calificaba en su presentación, incluida en la nueva edición del volumen, a Isabel Verdugo de escritora y narradora de élite, y como una mujer entregada en cuerpo y alma a la literatura. Constituye para mí un honor tomar ahora el relevo y proclamar en el Ateneo de Jerez la singular valía de estos comentarios. Perdón. Isabel Verdugo nació en Cádiz en 1964 y aunque su formación universitaria está relacionada con el derecho y el turismo, experta en criminología, experta en criminalidad y seguridad pública y técnico en empresas y actividades turísticas, la literatura constituye su gran pasión. Es autora de novelas como Insistencia sobre un mismo punto y El terror milenario,
así como del libro de poemas Lilliput y la Bitácora. Los sugerentes títulos de sus ensayos causan cierta perplejidad: Drogas en la Guerra Fría 1, Toxicología; Drogas en la Guerra Fría 2, Pink Floyd, Viaje a la imaginación; Distensión tras la Guerra Fría; Geometría analítica para la distensión, Efectos burbuja. A esta considerable lista se suma el Siglo de Oro español, con prólogo del catedrático de la UCA, Pedro Payán Sotomayor, en su segunda edición, quien afirma, junto a una detallada exposición analítica del Siglo de Oro, centrada especialmente en la figura humana, Isabel Verdugo nos ofrece acertados y minuciosos comentarios de textos pertenecientes a las grandes glorias de la época estudiada. En efecto, a su rigor y honestidad intelectual, Verdugo Conesa une en este tratado una asombrosa capacidad de síntesis y de profundidad analítica que le van a permitir conducir con éxito al lector por un periodo de la historia, por otra parte, tan estudiado y por tan esclarecidas y doctas figuras, y sin embargo, con su estilo sencillo y directo, en el que no desdeña el recurso didáctico de lo esquemático, Isabel acierta a divulgar y aún añade su propia aportación personal al tema. La atención a obras emblemáticas de Cervantes, La Gitanilla, Góngora, Fragmento de la Soledad Primera y Quevedo, El Buscón, o al Teatro Nacional de Lope de Vega y Calderón de la Barca, a través de Fuente Ovejuna, El Alcalde de Salamea y La Vida en Sueño, conforman el grueso del volumen, en el que no falta un apartado específico a su relación con la generación del 27, algo anticipado ya en el capítulo 3, al enlazar La Gitanilla cervantina con el romance de García Lorca, Preciosa y el aire. El libro va ilustrado además con expresivos dibujos de la autora. Sin que afecte a la sabia concisión de su factura, encontramos perlas entre paréntesis. Al contrario que en esta novela se refiere al Buscón, en mi historia y la de mi familia, son otros pícaros los que luchan por enterrar nuestro digno origen judío en el secreto. Permítaseme esta referencia, que es sentido ineludible, por cuanto comparto el apellido Verdugo en mi árbol genealógico, bien que escrito inicialmente con diferente grafía. En resumen, el lector encontrará en el Siglo de Oro español una aproximación detallada y escueta de aquella época dorada en nuestras letras y que afecta, acaballada en 2 siglos, a 2 movimientos, el Renacimiento y el Barroco, amén de sus repercusiones en la creación contemporánea. Con ejemplos certeros y comentados ejemplarmente, avivará la curiosidad del no iniciado y el gozo del erudito. En cierta forma, Isabel Verdugo Conesa rescata ascuas del pasado glorioso para iluminar la incertidumbre del presente ceniciento. Es por ello que resulta instructivo y reconfortante dejarse llevar por párrafos en los que su autora consigue despertar el apetito por la gran literatura. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. ¿Se me oye? Sí. Bueno, intentaré forzar la voz, no sé cuánto tiempo aguantará. Te voy a decir, por cierto, que el apellido Verdugo se ha cambiado la grafía en la mayoría de los casos. Bueno, pues a propósito, para no perder mucho más el tiempo, voy a comenzar ya con mi presentación de la segunda edición del libro El Siglo de Oro español. El martes 8 de noviembre de 2011 presenté en el Ateneo de Cádiz la segunda edición de mi obra El Siglo de Oro español, número 54 de nuestra colección de libros Sándalo. Para ser más exacta, fui presentada por el encargado de escribir su prólogo, el catedrático Pedro Payán Sotomayor, profesor emérito de la Universidad de Cádiz. Tras muchos problemas que se asemejan a los oficios de Tántalo, excepto en el sujeto de la acción robar, de la que fui objeto directo, este libro pudo ser publicado y presentado en sociedad. En la mitología griega,
Tántalo era hijo de Zeus y de la ninfa Pluto. Robó la ambrosia de los dioses, por lo que fue castigado por toda la eternidad a vivir en una laguna sumergido con el agua hasta el cuello. Cuando intentaba beber, bajaba el nivel del agua en la laguna, huyendo de sus labios, y cuando alargaba la mano para coger y comer el fruto de los árboles que le rodeaban, el viento lo alejaba de su alcance. Tántalo simboliza la tortura de quien desea ansiosamente algo que no puede conseguir. Decididos a hacer frente a las dificultades, el escritor Antonio Rodríguez Lorca y luego Teneista, presentado por Pedro Payán Sotomayor, ya antes, en 1995, fundó la Asociación Cultural y Editorial Tántalo, junto con un grupo de animosos de la literatura y la cultura en el barrio gaditano de La Laguna. Hago su homenaje a nuestro fundador en la efeméride de su nacimiento, un 7 de noviembre de 1940 en Huetortájar, Granada, localidad de la que fue nombrado hijo predilecto en los actos del Día de Andalucía de 2014. Su granadino, apellido Lorca, entronca con Federico García Lorca, siendo primas ambas madres, y falleció en Cádiz el 21 de abril de 2010. De este modo introduzco la presentación de mi ensayo El siglo de oro español, partiendo del capítulo dedicado a la generación del 27, que se llamó así precisamente porque en 1927 este grupo de poetas conmemora en Madrid el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, fallecido en 1627 y olvidado por ser un poeta de extraordinaria dificultad. Su hecho generacional fue el 3 de diciembre de 1927, cuando celebraron su presentación como grupo poético en el Ateneo de Sevilla. Conferencias pagadas por el torero Ignacio Sánchez Mejía, mecenas que fue cantado por Lorca en el célebre Llanto por su muerte en el Duero. En aquel clima, aquel arte de querer acabar con lo anterior, que da importancia al materialismo como tema literario, va a cuajar una generación que, como todas, recibió varios nombres. El que más aceptación ha tenido fue el de generación del 27, que le viene porque en el año 1927 este grupo de poetas conmemora en Madrid el tercer centenario de la muerte de Góngora, que murió en 1627. Este hecho de que un grupo de poetas quiera conmemorar el centenario de otro poeta indica que se siente afín a su arte, se siente próximo a su estética. Estos poetas dan importancia a la metáfora, a las complicaciones y refinamientos formales de gran cultismo. Incluso celebraron el funeral de Luis de Góngora, anunciándolo con esquelas en los periódicos para celebrar una misa funeraria en la iglesia de Santa Bárbara, a la que nadie asistió porque Góngora era un poeta de minorías. Hay otra razón para denominarse generación del 27, las conferencias que se celebran en el Ateneo de Sevilla. El 3 de diciembre de 1927, cuando la generación del 27 hizo su primera salida en grupo, ya antes y después dieron recitales y conferencias, pero en esta ocasión, para la conmemoración del tercer centenario de Góngora, fue su presentación oficial o generacional, ya con unos caracteres literarios bien definidos, a pesar de su diversidad como escritores que la guerra y el exilio separó y remarcó. Las conferencias del Ateneo de Sevilla, creo que está repetido, no, sí, este párrafo está. Las conferencias del Ateneo de Sevilla les pagó un torero, Ignacio Sánchez García, amigo de ellos, un torero culto a quien gustaba la poesía e incluso llegó a escribir una obrilla de teatro. Este mecenas fue cantado por Lorca en Llanto por Ignacio Sánchez García, llorando su mortal cogida en el Ruedo en la Feria de Manzanares, Ciudad Real, el 11 de agosto de 1934, por el toro granadino de la ganadería de Ayala. Otro nombre que se dio a esta generación, que no ha cajado, fue el de los poetas catedráticos. Una condición para que haya una generación es que tengan una cultura similar. Muchos de ellos eran catedráticos de literatura, unos de universidad, otros de instituto. Algunos no llegaron a ser catedráticos, como Lorca. Alberti no llegó a hacer carrera y Aleixandre tampoco, porque siempre estuvo enfermo. Aunque estuvieron al nivel de los que mayoritariamente en la generación del 27 fueron catedráticos. Esto indica que tienen una formación específica y similar, la residencia libre de estudiantes, que condiciona su arte porque, aunque están en contra de lo viejo,
un catedrático de literatura no puede repudiar la literatura española. La generación del 27 compagina el afán de progreso con la tradición. Otro nombre que se les dio y que tampoco cuajó fue el de generación del 25. Esa fecha no dice nada y no ha prosperado. La propuso Luis Cernuda, de quien también celebramos en 2002 su centenario, especialmente en Sevilla, porque era la fecha media de la década, es decir, que entre los años 20 y 30 Cernuda prometió 25. En esta década se crea la generación y tiene unas actividades como grupo. Otro nombre fue el de la generación de la dictadura, porque coincide con la dictadura de Primo de Rivera y le separó el alzamiento y dictadura de Franco. Otro nombre que usó sobre todo Gerardo Diego fue el de grupo del 27. Son necesarias una serie de características para definir a un grupo de escritores que formen una generación. Edad. Tienen menos diferencia de edad que los del 98. Formación similar, casi todos son catedráticos. Hecho generacional, el centenario de Góngora. Acto público, Ateneo de Sevilla. Del hecho generacional se deriva la esencia literaria de esta generación. Hacen un arte difícil, muy de la época. Un arte que Ortega y Gasset, en su famoso libro La deshumanización del arte, de 1925, diagnosticaba que el arte de la época estaba deshumanizado. Quería indicar con este término que este arte no se ocupaba de los temas eternos, amor, religión, odio, política, que cantaban estos poetas. Juegan con las palabras y gustan de hacer piruetas verbales. Poemas donde el yo del poeta, su espíritu, su sentimiento, no se notara. Esto no es característica permanente de la generación del 27, es característico en ellos, mientras todos tienen un contacto desde los años 22 o 23 hasta la guerra civil. La década del 20-30 se caracteriza por su inventiva, por el arte del juego de palabras, en el que no podemos ver lo que piensa o siente el poeta. En el romancero gitano, Lorca toma este tema como motivo artístico, no porque se solidarice con los gitanos. La guerra hizo que la generación del 27 se desmembrara. Lorca es una de sus víctimas, murió 1 millón de personas. Lorca muere en 1936, sin que se sepa quién lo asesinó, aunque se supone que fueron los de derechas. A.R. Lorca me informó que fue el falangista Capitán Rojas el que ordenó su fusilamiento, el mismo que ordenó la matanza de Casas Viejas en 1973, cuando nació mi madre, Carmen Torres Espinosa, como el niño Jesús. Mi familia huyó a Medina Sidonia para empadronarlo, y por eso escaparon de la matanza que el paso del tiempo minimizó. Por imposición del destino, otra generación nos encontramos. Aunque la poesía no es un género literario que alcance gran impacto, esta generación estuvo en alza, llegando hasta las masas. En 1977, su cincuentenario fue muy celebrado en los periódicos. De los demás poetas de la generación del 27, algunos se exiliaron. Rafael Alberti, afiliado al Partido Comunista, se exilia al perder la guerra. Pedro Salinas también se exilió porque, aunque no militaba en ningún partido político, no le gustaba el régimen. Se fue a Norteamérica. Los exiliados fueron muy bien recibidos porque eran gente de talento y se les abre las puertas. Esas personas eran muy importantes para los países que los acogieron. Luis Cernuda también se exilió y dio clases en universidades extranjeras. Ambos murieron en el exilio, aunque aparentemente podían regresar a España. Son gente que se fueron y allí podían desarrollar su vida. Tuvieron su familia y no volvieron. Jorge Guillén se marchó, pero cuando quiso volver, sus hijos no quisieron. Finalmente regresó porque quería morir en España. Se marcharon Salinas, Guillén, Cernuda y Alberti. De los que se quedaron, Damaso Alonso, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre alcanzaron a conmemorar el cincuentenario de la generación del 27. Murieron Lorca, Salinas y Cernuda. Aparte de estos escritores, los grandes de la generación, hay una segunda fila de poetas menores, como Moreno Villar, Manolito Altoaguirre, Emilio Prados, etc. Esta generación ha dado unos hombres que, en general, tienen larga vida. Cuando empecé esta obra de recreación e interpretación literaria, en 1979, yo tenía 15 años y terminé e ilustré rondando los 16.
XVI. Yo por entonces tenía propósitos y proyectos muy firmes en la vida, que todavía hoy mantengo. De por entonces son mis ilustraciones a este libro, que no se han perdido, salvo la que encabeza este capítulo dedicado a la generación del 27, coherente por recuperar la memoria de Góngora y el culteranismo. La generación del 27 rescató del olvido la literatura del siglo de oro español, que por su barroquismo y oscuridad estaba pasada de moda, y la acercó al gran público, resurgiendo con toda su plenitud a principios del siglo XX. Este grupo de poetas no solo rescató a Góngora, de su homenaje también se benefició su feroz enemigo Francisco de Quevedo, ya tan incomprensible como Góngora, no por su culteranismo, sino por ser el máximo representante de su opuesto, el conceptismo. Damaso Alonso califica a Quevedo como el más alto poeta de amor de la literatura española. Así, los diferentes capítulos de mi libro van desde las características literarias del siglo de oro, pasando por analizar las vidas y obras de los autores más destacados como Cervantes y los mencionados Góngora y Quevedo, o Lope de Vega y Calderón de la Barca en la segunda parte, dedicada al llamado Teatro Nacional. Para comentar, para la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, el poeta Damaso Alonso, catedrático de literatura, editó sus comentarios al poema Las soledades de Luis de Góngora, sin cuya claridad nos sería incomprensible. Verso primero. Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente olor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas. 7. Cuando el temistrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. 15. Del siempre en la montaña opuesto pino, el enemigo noto, piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño, al inconsiderado peregrino, que a una lidia de ondas su camino fió y subido a un leño de 22. Del océano, pues antes olvido y luego vomitado, no lejos de un escollo coronado, de secos juncos, de calientes plumas, alga todo y espuma, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el alba. Dejo la interpretación de estos enigmáticos versos en palabras de otro grande de la literatura, Damaso Alonso, cuyos comentarios han rescatado la extraña perfección de la poesía barroca, así como, en otra alegoría literaria, su claridad nos describe el rescate del náufrago. La calidad de su versión en prosa rescata estos versos iniciales de la soledad primera de Góngora. Primero, era aquella florida estación del año en que el sol entra en el signo de Tauro, signo del zodiaco que recuerda la engañosa transformación de Júpiter en toro para raptar a Europa. Entra el sol en Tauro por el mes de abril y entonces el toro celeste, armado su frente por la media luna de los cuernos, luciente e iluminado por el sol, traspasado de tal manera por el sol que se confunden los rayos del astro y el pelo del animal, parece que parte estrellas en los campos azul zafiro del cielo. 7. Pues en ese tiempo, un mancebo que por su belleza pudiera mejor que el garzón Ganímedes ser el copero de Júpiter, náufrago en medio del mar, y a más de esto, ausente de la que ama y desdeñado por ella, da dulces y lagrimosas querellas al mar, de tal suerte que condolido el océano, sirvió el mísero gemido del joven para aplacar el viento y las ondas, como si el doloroso canto del mancebo hubiera repetido el prodigio de la lira de Arión. Navegando de Italia a Corinto, quisieron los marineros, por apoderarse de las riquezas del músico Arión, arrojar a este al agua. Solicitó a Arión cantar antes de morir, y habiéndosele concedido, a la música de su lira acudieron los delfines. Visto que no podía obtener gracia de los que le querían matar, se arrojó al agua, pero un delfín lo tomó sobre su lomo y condujo a tierra. Del mismo modo, la lastimosa canción de nuestro náufrago hizo que el mar se conmoviera con él y le salvó la vida. 15. Una piadosa tabla de pino, árbol, siempre opuesto en la montaña al viento noto, su enemigo, una rota y pequeña tabla de la naufragada embarcación,
sirvió como de delfín suficiente a nuestro peregrino para salvar la vida del mancebo, tan inconsiderado que se había atrevido a confiar su camino a un desierto de olas, al mar, y su vida a un leño, a una nave. 22. Y habiendo sido primero tragado por el mar y luego devuelto por el oleaje a la costa, fue a salir a la orilla, no lejos de donde se levanta un escollo, coronado de nidos de águilas hechos con juncos secos y de abrigadas plumas. Y así nuestro náufrago, que salía del mar cubierto de espumas y de algas, halló hospitalidad entre las mismas altas rocas en que anidan las águilas, aves dedicadas a la pez. El estilo creado por el cordobés Luis de Góngora fue bautizado peyorativamente como culteranismo, palabra que por otra parte era un neologismo, neo, nuevo, logos, palabra, inventada para satirizar el nuevo estilo. Culteranismo remeda al luteranismo, doctrina religiosa reformista de Lutero, quien es considerado por los católicos como un hereje. Así, los enemigos de Luis de Góngora y Argote tienen la intención de burlarse de su estilo literario comparándolo a una herejía cultista. Góngora, y con él sus seguidores o su ciclo, recreó un lenguaje poético especial que fue revivido en el siglo XX por la generación del 27 en la conmemoración del tercer centenario de su fallecimiento, lo que también benefició indirectamente a Quevedo y su ciclo, el libro de Góngora, pues volvió el interés por los estudios del complicado siglo de oro español. Góngora había impactado en la cultura de su siglo y durante los siglos posteriores, pero había sido olvidado por su dificultad, porque escribió para una élite extraordinariamente culta. Finalizo esta conferencia con mi análisis de texto adolescente al mismo fragmento de la Soledad primera. Primer verso. Era del año la estación florida. Es un hipérbato, que no consiste solo en esta posición, este giro a cambio de era la estación florida del año, sino que, para alterar el orden de la frase, a veces una palabra puede estar muy alejada de otra, que debía ser su significante, es decir, dos palabras que debían estar juntas han sido separadas cruzadamente. Del año es complemento de estación. Góngora lo ha colocado delante para dificultar la comprensión de la frase. Hay palabras difícilmente separables. El poeta alteró el orden gramatical de la frase para crear belleza por medio de este hipérbato. Segundo, en que el mentido robador de Europa, primero hay que captar la perífrasis. ¿Cuál es el rodeo que ha puesto el lugar de un nombre concreto? En el fragmento hay otra figura que es una alusión mitológica, Júpiter. Europa era una ninfa y Júpiter se enamoró de ella. Cuando jugaba en el río con sus amigas, el dios la rapta disfrazado de toro. Es una novedad típica de Góngora usar términos que se apartan de lo corriente porque él quiere crear un lenguaje especial y hacer esta poesía es un juego para él, que usa todos los recursos para apartar el idioma de lo normal. Robador. Llamar a Júpiter ladrón no es propio de su mito, porque no comete un robo normal. A veces un poeta inventa palabras que pasan al léxico común. Esta no ha pasado. ¿Cómo es el léxico no común? Bien busca un derivado o introduce un cultismo, algunos de los cuales se han incorporado al español. Versos tercero al sexto. Media luna a las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente olor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas. Alude al mito de Júpiter transformado en toro, pero lo combina con los signos del zodíaco. Tauro se representa como un toro sobre un suelo de estrellas. No pace hierba, y en campos de zafiro son las constelaciones. No se refiere a un simple toro, sino a la constelación de estrellas que corresponde zodiacalmente al signo Tauro, entre mediados de abril y mayo. Para definir al toro, dice que sus cuernos son media luna. El toro es pardo y compara su testuz con el oro, inclinada paciendo en campos de zafiro. Se refiere al color azul de la joya para darle la impresión estética del cielo lleno de estrellas.
Es posible comprender alguna muy cercana preocupación política asociando las ideas de la media luna del Islam como robador de Europa. Sería otro juego semántico barroco, perfectamente camuflado entre la exuberancia verbal creadora de imágenes rebuscadas. Para entender la imagen de Júpiter convertido en toro y asociarlo a la constelación Taurus, hay que conocer la mitología, pero incluso a quien la conozca le es difícil de entender el sentido de los versos, planteados como una adivinanza. Ayudan a comprender su sentido los comentaristas de Góngora, del tiempo es modernoso en la generación del 27, grupo poético fundado para conmemorar el tercer centenario de la muerte del cordobés Luis de Góngora, con ediciones y comentarios de sus obras. La autodenominada generación del 27 también estudia y comenta a los seguidores de Góngora, poetas que, al igual que los del 27, a veces son muy oscuros al estilo de su maestro. Se sentían próximos a él por la misma forma de hacer poesía, en un siglo XX de vanguardias, futurismos, modernismos e inventos, que experimenta con todas las formas y con la expresividad del subconsciente, recordándolos en un Góngora ya olvidado y quizá adelantado, acaso enlazando desde su poco conocido siglo con nuestro más reciente ciclo histórico de las más aceleradas revoluciones, agitaciones y definiciones. La conmemoración de los poetas de la generación de García Lorca consistió en una edición de Las Soledades por Damas Alonso, quien hizo una versión en prosa de sus obras, ayudando a las nuevas generaciones a comprenderlas. Versos 7 y 8. Cuando el de ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida, cuando nos sitúa en el momento, en la primavera, entre abril y mayo, cuando el sol entra en la constelación de Tauro el Toro. Esto nos dice el momento, en ese momento viene la acción temporal. Ministrar es servir, es un cultismo, de la misma raíz que suministrar. Estos dos versos son perífrasis que introducen otra alusión mitológica. ¿Quién fue el garzón de ida? En la mitología griega se cuenta que era un joven muy bello, muy hermoso, llamado Ganímedes, de quien, a la hora de morir, los dioses se compadecieron por su belleza. Pensaron que era tan bello que no debía ser persona mortal. Los griegos veneraban la belleza. Júpiter, por esta razón, lo salva de la muerte y le concede la inmortalidad, privilegio de los dioses. Lo lleva al Olimpo y lo coloca como copero mayor suyo dentro de la mesa de los dioses. En este fragmento de la Soledad primera no se ha nombrado a Ganímedes, sino Garzón de Ida, ciudad cercana a Troya. Con esta perífrasis, Góngora quiere decir que su mancebo era más hermoso que Ganímedes. 9. Náufrago y desoñado, sobre ausente. Hay un personaje muy hermoso, un náufrago y desoñado que tiene penas de amor. Sobre ausente es una expresión que significa que está alejado de su amado. Versos 10, 14. Las rimosas de amor dulces querellas, dar al mar que condolido fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. Dar al mar es llorar frente al mar. Querellas son quejas, las rimosas son llorosas, llenas de lágrimas. Usa hipérbaton alusiones mitológicas y perífrasis, que es no citar al náufrago por su nombre. Otra sería para indicar que llora ante el mar. Dar al mar es un giro que no usamos. Otra cita mitológica se refiere a Arión. Según la mitología, Arión iba en un barco azotado por la tempestad. Tocó su lira y aquella se calmó. Su instrumento musical calmó al viento y a las olas. Este joven náufrago se queja al mar y sus quejidos son como la dulce lira de Arión. Su garganta, su voz es tan dulce como su belleza, como la música del mítico Arión, que calma la marea como una segunda vez y así se salva de la tempestad. De esos 15-16, del siempre en la montaña opuesto pino al enemigo noto, Damaso Alonso ha comentado esta oscura perífrasis. En la montaña está el pino, opuesto siempre enfrentado al viento noto, el viento del norte. De madera de pino son las tablas de un bajel. 17-18. Piadoso miembro roto, breve tabla, del fin no fue pequeño. En tan breve tabla,
y en el breve espacio entre los versos números 7 y 18, cuando el que ministrar podía y del fin no fue pequeño, si corriera otra segunda significación, sugerida por breves pinceladas entre los versos segundo de Arión, siempre opuesto, enemigo, piadoso miembro roto, sería el estilo de tantos poetas que incluso en el más reciente siglo XX usaron estos trucos o codificaciones para eludir la censura. La piadosa Inquisición ejecutaba la censura durante el siglo de oro, quedando abolido el Santo Oficio por la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz. Delfín no fue pequeño. Si hubiera alguna segunda interpretación política, no sería una trama pequeña, desde el que ministrar podía, el que podía ser ministro, al Delfín, que es el título otorgado al príncipe heredero de la monarquía en Francia. Precisamente el barroco en España es representado por la ya decadente Casa de Augsburg, que acabó con el siglo, siendo sustituida por la Casa Francesa de Borbón en 1700. No hay ninguna otra ideología aparente en estos primeros versos de las Soledades. Se los dice poco. Y un hermoso joven se salva de un naufragio, asido a una tabla de vino, en la primavera, entre abril y mayo. La desproporción barroca entre fondo y forma es evidente. El poeta Damas Alonso solamente comenta los aspectos poéticos, no los políticos, si los hubiera, como era frecuente en el siglo de oro. A tales fines, tales medios. La máquina de la contrarreforma aguzó muchas astucias, desde el pícaro hasta el cortesano. Ingenios no faltaron en la deriva política de nuestro dramático barroco, que salpicó a todos los estamentos de la sociedad española. Formalmente, el joven náufrago está agarrado a una pequeña tabla que se desprendió de la embarcación y salvó su vida, igual que un delfín salvó la de Arión. Una leyenda dice que los delfines, si encuentran un náufrago, lo montan en su grupa y lo llevan a tierra. A esta tabla de pino, Góngora la llama piadoso miembro roto, piadoso porque tuvo piedad de su vida, y miembro por ser una parte del barco. A pesar de ser pequeña, tuvo la suficiente fuerza para salvarlo. Versos 19 y 20. Al inconsiderado peregrino, que aún alivia de ondas su camino, fior y su vida a un leño, Góngora llama al náufrago inconsiderado peregrino. Lo llama inconsiderado porque cualquier persona debe ser prudente antes de emprender camino, y lo llama así porque confió su vida a un barco, en la inmensidad de una Libia de ondas, de un desierto de olas, el océano. De camino entre Libia y la media luna que revuelve Europa, también estaba cerca en el espacio y en el tiempo la batalla de Lepanto, y además eran constantes las gracias costeras de berberiscos y corsarios. Damas Alonso no hace comentarios de este pasaje, interesado en los aspectos poéticos, sino en los políticos. Nada mejor que su comentario a los siguientes versos. Del océano, pues, antes subido y luego vomitado, no lejos del escollo coronado, de secos juncos, de calientes plumas, alga todo y espuma, halló hospitalidad donde halló nido de Júpiter el alma. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Los libros están aquí. Si alguno de ustedes está interesado, el precio es una oferta de 10 euros. Incluso si alguien quiere preguntarte algo, ¿no? Claro. Por ahí debería haber empezado, por supuesto. Si alguien tiene interés en preguntar algo. Sí, una pregunta, por favor. Esta introducción que usted nos ha hecho, ¿está literalmente contenida aquí? Sí. Literalmente. Literalmente. Un capítulo. Sí. Aparte, Son dos Me capítulos. gustaría algo más personal. ¿Cómo alguien tan joven se interesa tanto por el siglo de oro? Bueno, porque a mí me gustaba analizarlo todo en profundidad, saber todo. Sí, desde muy joven, saberlo todo en profundidad, y se mandaban a hacer un trabajo hacia un libro. De eso nos beneficiamos. Muchas gracias. aparte de Góngora, también trata a Lope y a Quevedo. Sí, trato Cervantes. a Lope, a Quevedo, Cervantes, a Calderón, donde usted dice, sí, trato el Teatro Nacional, trato el Buscón, trato Miguel Cervantes, novelas ejemplares.
las características generales, empezando por ahí, las características generales de la literatura del barroco. A mí me llama la atención en la síntesis curricular que se me ha ofrecido su estudio sobre criminología y luego una vocación como la literatura, dos cosas que parecen tan unidas y a la vez tan contrapuestas, ¿no? Es algo por lo menos que me parece peculiar y notable. ¿Qué puede decirnos sobre el particular? ¿Cómo vivió su estudio y luego esa vocación naciente o ya nacida antes de sus estudios universitarios? Bueno, pues la vocación de escribir la tengo de toda la vida, desde los 4 años, desde que aprendí a enseñarme a escribir. En cuanto a mis estudios universitarios, digamos, yo quería estudiar algo poco práctico como literatura o historia, pero finalmente me decidí a estudiar algo práctico como turismo, que no me sirvió para nada para encontrar trabajo, y estudié turismo porque era la carrera que no tenía paro, pero aquí siempre ha habido paro en Cádiz, siempre, y entonces pues no tuve la ocasión de poder irme más tiempo fuera de Cádiz, aunque busqué trabajo brevemente. Y bueno, ya que me quedo con mi familia, de una titulación pasé a un posgrado en criminología también porque presumía que tenía mucho futuro, pero será en un futuro quizás. Gracias. Hay una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero hay muchas coincidencias que tal vez define más que por curiosidad. Has nombrado a Lepanto contra los turcos que querían apoderarse de Europa, tenían el ejército más grande del mundo en aquel tiempo, y se le opuso Juan de Austria, el gran capitán, nuestro gran capitán. Y entonces, como aquellos papás perdidos, pues allí mandó rezar el rosario a Coquille antes de la batalla, y ganaron la batalla, que ganó la batalla de Lepanto. Y desde entonces se instituyó la Virgen del Rosario, que es la patrona de Cádiz y de muchísimos más pueblos de México, de todos sitios. Coincide que soy, coincide que es de Cádiz, que es tu pueblo, y como hablo de Lepanto, pues coincide. Muy oportuno, la verdad. No lo sabía, no lo recuerdo, se lo sabía. Ya, pero bueno, que es que se me ha venido a la cabeza coincidiendo con que hoy es el día del Rosario. Me ha llamado la atención que al referirse a Lorca dice que fue asesinado por la derecha y lo dice así muy claro y muy rotundamente. Bueno, es un libro del tiempo de la transición y se estaba convencido de que a Lorca lo asesinó la derecha, salvo que no haya ninguna otra investigación que demuestre lo contrario. Y yo lo que más extraña es que no lo dice claramente. Se supone que ha sido asesinado por la derecha, cuando realmente por los estudios dan que fue asesinado por la derecha. Sí, pero claro, digamos, Recojo publicó el libro con pocas modificaciones, que escribí entonces en el año, creo que era 77, no 79, 79. Entonces, con pocas modificaciones. ¿Alguien más? Bueno, pues de todas formas, antes de terminar, nosotros lo que queríamos era agradecerte el Ateneo en tu presentación del libro en el Ateneo, darte las gracias, para que ella es ateneísta. Y nosotros lo que le damos normalmente es una litografía con la puerta de la mezquita, agradeciéndote tu participación en nombre de la Virgen de Belén por la presentación de tu libro y por tu labor en la difusión de la cultura. Es un poco lo que hay, también para que tenga un recuerdo de tu paso por el Ateneo. Quien esté interesado en los comentarios de texto, en profundizar en la literatura, yo lo he leído y me podía a mí haber llegado cuando yo estudiaba hacia los comentarios de texto, que desde luego me hubieran venido casi para copiarlo, porque para que iba a profundizar en el tema. Así que
yo creo que está muy interesante, es muy amplio, profundiza en muchos aspectos de la literatura del siglo de oro y nada, os animo a que se lo compréis, a que lo leáis y a que disfrutáis su libro. Así que nada, muchas gracias. Gracias a Mauricio Cano. Mauricio siempre para nosotros uno tener por aquí. Y gracias, bueno, en nombre de la Ateneo y todo.